92.9 FM. La clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si detectas algún foco de incendio en las laderas de Parquemet, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para dar aviso e indica el sector de referencia de la emergencia. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos en la segunda parte del panel de día viernes con Claudia Dides. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias. Y está también con nosotros Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Fernando. Tanto tiempo, ¿cómo estamos? Bien, ¿para qué partamos hablando un poquitito por cuando el COVID llega a los candidatos, todo se altera y empiezan a pasar cosas y empiezan a haber cálculos distintos a los que se pensaban antes? Me parece súper interesante esta suerte si me la dejas me matas, si me la sacas me muero, esta que se le ha denominado la ley Lázaro, digamos, y que tiene que ver con que eventualmente pudiera haber una urgencia, una necesidad de dilatar la acusación constitucional contra el presidente Piñera en el Senado para que pudieran estar todos los candidatos, los diputados, que hoy día están afectados por el COVID, que son mayoritariamente de la oposición y no pueden votar esa acusación, pero al mismo tiempo, si es que dilatan eso, por eso es que si me la sacas, si me la dejas me matas, si me la sacas me muero, eso que podría parecer una cosa tácticamente brillante. A ver, dilatemos un poco las cosas, hablemos, pedamos nuevas indicaciones, cualquier cosa hasta que vuelvan los diputados que están en cuarentena, pero al mismo tiempo resulta que está la extensión del estado de emergencia, que tiene una situación extraordinariamente distinta, porque si es que tiene que votarse en 5 días. Y por lo tanto, si tú empiezas a dilatar lo primero, no puedes impedir que pase lo segundo. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes lo que hay ahí? Digamos, la extensión del estado de emergencia tiene una lógica temporal distinta a la acusación constitucional y ambas se tienen que ver al mismo tiempo. Sí, Claudia. Ya, disculpa, es que no, es que se escuchaban algunos ruidos, por eso no escuché el final. Mira, a ver, yo creo dos cosas. Lo primero tiene que ver con esta situación que vimos, yo diría bien surrealista en algún sentido, respecto al famoso PCR y la situación de COVID, ¿no? Porque hubo distintas interpretaciones, dimes y diretes, ¿no? Y yo creo que bajó mucho el nivel del debate político. Creo que eso es una primera cuestión que puedo decir. Lo segundo es que me parece que ahí falta un poquito más de algún tipo de comunicación entre los comandos, que tiene que ver con, yo voy a decir una cosa, como con un acto de humanidad, y lo planteo de esta manera, porque por supuesto que en una situación extraordinaria, estamos en pandemia, sabemos lo que significa tener sospechas de COVID o no saber muy bien lo que uno tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que tiene que haber es justamente conversaciones más bilaterales para evitar todas estas cosas de decirse algunas palabras y situaciones bastante fuertes por las redes. Creo que esa es una primera cuestión. Por supuesto, están en campaña, así que la campaña da para todo, pero me imagino que en una situación de pandemia deberían primar algunos criterios humanitarios, ¿no? En ese sentido. Lo segundo, que yo creo que esta polémica que hubo con
con la ficha clínica, después que no era, que sí, que no. A mí me parece que hay un serio problema. Las fichas clínicas son confidenciales, son privadas, están en el marco de leyes que están en nuestro país, y eso me parece gravísimo, sea para quien sea. Creo que nunca una ficha clínica puede ser dada a conocer por ningún medio de comunicación, porque eso debería afectar una querella, ¿no? Justamente están bajo los correlatos, los principios de la confidencialidad de la información, y eso está en el marco de los derechos de los pacientes, las pacientes. Y respecto a la situación, claro, se nos pone un escenario que es complejo, porque efectivamente sin esta excepción no pueden votar por Zoom, digamos, los diputados y después senadores, lo cual también parece un poquito absurdo, ¿no? Porque creo que hoy día las condiciones laborales para todas las personas en el mundo están cambiando, y debería haber mucha más flexibilidad ahí. A mí me parece que eso perfectamente podría ser cambiado, porque de nuevo y nuevamente va a influir obviamente en las decisiones que se toman esta semana respecto al presidente de la República, y por otro lado respecto a cómo va a influir una acusación constitucional en el marco de las elecciones de las próximas semanas. Entonces, a mí me parece ahí que hay mucha poca flexibilidad. Me parece que no es adecuado jugar así con la opinión pública. Hay una expectativa muy grande respecto a la opinión pública para saber qué pasa con la acusación constitucional, así como el cuarto retiro. Yo diría que son los dos únicos temas que dependen en este momento del Parlamento, y que la gente está a la expectativa de eso, ¿no? No es una cuestión solamente de grupos políticos, sino que es una opinión a nivel nacional de la sociedad en sí, y yo creo que no dar cuenta de eso por una ley que dice que no se puede votar por Zoom, me parece que es no tener en cuenta la falta de legitimidad que tienen hoy día las instituciones democráticas en nuestro país, y que justamente esto lo que va a hacer es ponerlas mucho más en tela de juicio. Felipe Layón. Sí, ¿se escucha bien, Fernando, no? Muy bien, sí. Ya. Sí, yo a Claudia al menos la escuchaba un poco despacio, no sé si ustedes también, pero bueno. No, está todo bien. Aprovecho de saludarte, Claudia, también. Hola, sí, disculpa, perdona. Es que esto de no verlo en las no. caras me es como raro. Disculpa. Sí, no importa. Solo porque te escuchaba un poco bajo, quería saber si yo me escuchaba bien. A ver, vamos despejando cosas. Desde el punto de vista, el tema del PCR, a mí me parece, lo comparto con Claudia, que es una polémica no muy feliz, digamos, y creo que tampoco es en un contexto como el que estamos, de pandemia, que ya llevamos casi prácticamente 2 años laborales metidos en este tema, ya es parte de nuestro día a día. Entonces me parece que obviamente si aparecen cuestiones confusas o se acredita que hubo alguna irregularidad, eso tiene que aclararse, pero me parece que tampoco está bien partir de la base de que acá se está engañando a alguien o que hay algún tipo de problema de ese tipo. Me parece que en el fondo es un tema muy delicado. Sabemos que esta pandemia ha afectado a mucha gente, que ha cobrado muchas vidas, entonces me parece que hay que partir de la base de que si hay un contagiado, digamos, habrá que hacer la cuarentena y morir pollo y así es la vida, como ha pasado en todos los ámbitos de la vida, y no empezar a tratar de sacarle provecho para ningún lado, ¿cierto? Ahora, obviamente en este caso el problema es que estamos en un contexto de electoral, y que más encima está muy movido en las cámaras y con todos los proyectos que están tramitando, y ahí sí me parece que también es bastante lamentable todo el show que se ha montado, porque obviamente acá hay acusaciones cruzadas de quién es el que está realmente haciendo el show, pero respecto a la acusación al presidente, a mí me parece que una acusación que no tiene mucho fundamento, que es más bien una jugada antes de las elecciones, que yo también creo que le va a ir mal a la acusación, sinceramente, y que yo creo que las declaraciones del diputado Naranjo también dan cuenta un poco de eso, digamos, de la calidad de la acusación y del verdadero motivo que hay detrás, porque al final, en el fondo, estar acudiendo a ese tipo de estrategias, de cuestiones para intentar en una de esas que funcione, me parece que no tiene mucho sentido. Aclarar también que en el caso del diputado Boric, él no es que él no va a poder votar, o sea, obviamente no va a poder votar, pero su voto se descontaría del quórum, digamos, por
por estar justificado por licencia médica. Entonces, ahí el quórum bajaría un voto, digamos, y por tanto no estaría perjudicada tampoco su posición, creo yo. Pero más allá de eso, me parece que es lamentable, en el fondo, que todos, justamente por el contexto electoral, se trate de sacar provecho político de todo. Y también, insisto, la declaración del diputado Naranjo, como que no dar un poco cuenta de cuál es el verdadero nivel jurídico detrás de la acusación y también de la verdadera intención que hay detrás. Ahora, yo creo que mezclar eso con el tema, o sea, obviamente se mezcla por los hechos, digamos, pero me parece que va por un carril distinto el tema del estado de excepción, digamos, en el sur. Y ahí me parece que también hay que decir las cosas como son. A mí me parece que a un gobierno que se le ha criticado tanto su falta de autoridad, falta de decisión en algunas cosas, yo muchas veces me he sumado críticamente a algunas de esas críticas. Lo que está intentando hacer es gobernar. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que toma del estado de excepción, pero con los hechos de violencia gravísimos que están sucediendo en el sur, que ya tienen resultados de varias muertes, de ataques incendiarios, de ataques terroristas, en el fondo que lo mínimo que uno le puede pedir al gobierno es gobernar. Yo no sé por qué se dice por algunas voces, digamos, que estos son intentos de polarizar. Hoy día leí una declaración de que esto era de un senador diciendo que Piñera estaba intentando polarizar la elección. De partida yo creo que a su candidato eso no le conviene, que no es precisamente el más polarizado, por así decirlo. Así que creo que no ha lugar. Pero además me parece que no mezclar ambas cosas no tiene mucho sentido. O sea, acá hay una situación de hecho que es grave, que lleva mucho tiempo, y el gobierno está tratando de tomar una decisión para solucionarla. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Yo creo que es lo que hay que hacer, independiente de que el resultado no se vean todavía resultados muy positivos. Pero me parece que tratar de mezclar eso con la elección no ha lugar. Simplemente podemos criticar o no y discutir o no si es lo que hay que hacer. Pero ante los hechos de violencia graves que han ocurrido, ante las muertes, la violencia, el terrorismo, me parece que al menos es discutible el establecer un estado de excepción. Y a mí me parece que es lo correcto y es el camino por el que hay que avanzar hoy. Así que bueno, veremos qué pasa con eso. Bueno, convengamos una cosa, y esto es tanto válido para Claudia como Felipe. Cuando hay elecciones, y sobre todo elecciones que son intensas, álgidas, por momentos especiales, como por ejemplo en este caso redactándose una nueva constitución, por todos los procesos que han habido, la pandemia, el estallido social, cuando hay elecciones, solamente alguien, pero repleto de candidez, puede no creer que todo va a ser utilizado para beneficio de las distintas candidaturas. Lógico, sí, obvio. Sí. La violencia, pero va a ser utilizada, pero hasta el paroxismo, mostrando lo que se puede venir si es que gana el rival. sí. Pero, Las situaciones que eventualmente cualquier situación que tenga que ver con, por ejemplo, información internacional sobre plata sacada al exterior o cualquier tipo de cosa que se diga mal, un error no forzado, es automáticamente catapultado a fenómeno importante, porque cuando las elecciones tienden a funcionar sobre la base de bandos muy opuestos, muy extremos, obviamente opuestos, lo que conspira sobre todo es sobre la racionalidad de la discusión. La comunicación política deja de ser racional y pasa a ser emocional. sí, yo estoy de acuerdo con esa caracterización. Pero hay y estoy totalmente de acuerdo, pero hay cuestiones acá que tienen que ver con otros tipos de dinámica. Primero, la acusación constitucional nace a partir de las platas que están en el extranjero, y sabemos cómo es esa historia, y por lo tanto es una cuestión que salió a nivel internacional en todos los periódicos más importantes del mundo. Sabemos cómo se gestó, y eso ha permitido, por lo tanto, hacer esta acusación constitucional, y hay una cuestión que ha sido permanente con Piñera, que es el tema entre la política y las platas, y eso es una tensión que la ha tenido siempre. Otra situación tiene que ver con los derechos humanos
que han sido violados sistemáticamente en este gobierno, y que ese es un pendiente, por supuesto, de acusación constitucional, y que seguramente ya no se va a dar durante este periodo que va quedando, pero sí se va a dar a nivel internacional. Eso a mí no me cabe la menor duda que aquí los informes de los distintos organismos internacionales tienen un peso importante en materia de derechos humanos en Chile, que es un país que además tiene una historia con los derechos humanos que aún no se ha acabado. Y en tercer lugar, el tema del Gualmapu, ¿no? Es una cuestión, ¿para qué voy a hacerles la lata de decirle que es una cuestión histórica? El problema es cómo enfrentamos una situación que es conflictiva durante cientos de años, y que aquí no ha habido voluntad para hacer diálogos, porque si vamos entonces a solucionar los conflictos a través de las armas, yo me retiro de esa posibilidad, digamos, ¿no? Y creo que la militarización de esa zona de conflicto nos trajo esta semana una situación que se está investigando, por supuesto, que tiene que ver donde marines de la Armada dispararon sin haber tenido ningún disparo de otro lado. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con lo que expresa mi compañero de panel, porque esta idea del terrorismo, ¿no?, de todo lo que se ha hablado respecto a la violencia, primero, mire, fíjense que para sentarse a conversar hay que tener la disponibilidad. Es un proceso muy, muy complejo, que yo creo que no había voluntad política. No estoy diciendo con eso que no hayan habido situaciones de violencia, por supuesto que la han habido, pero estamos en una situación que ha sido mucho más crudenta y que hoy día yo creo que no tiene retorno, ¿no? Y a mí me duele, como ciudadana de este país, que no tengamos la capacidad de hacer una serie de momentos, ¿no? Nosotros lo intentamos con la senadora Adriana Muñoz, en algún momento que nos juntamos con mujeres mapuches, ¿no?, para poder entender y comprender y poder ver qué lazos se podían realizar con el mundo de las etnias, ¿no?, del pueblo mapuche. Entonces creo que más militar en la zona no es una forma de solucionar los conflictos. Creo que eso no es bueno para el país, ¿no? Y respecto a la comunicación política, sí, hemos visto de todo. Imagínate tú que eres experto, Fernando, y todo lo que vimos con Bolsonaro, con Trump, o sea, uno podría esperar cualquier situación. Pero creo que nosotros igual tenemos la posibilidad de decir, miren, hay cosas que no queremos legitimar, porque y esto lo hemos venido diciendo hace muchos años, lo hemos venido conversando, Fernando, que la deslegitimidad de las instituciones democráticas es muy peligrosa justamente para la democracia, ¿no? Entonces, y esto no es que las próximas elecciones no vayan a existir o que se vayan a acabar de un día para otro las instituciones, pero están degradadas, y eso pone en peligro nuestra democracia, una democracia que es débil, Claudia, una democracia que es tutelada. Uh-huh. Tú hiciste montones de adjetivos, pusiste pero una cantidad enorme de adjetivos, democracia tutelada, democracia que porque son cuestionables, que son cosas que... Sí, por supuesto, en mi visión, claro, es tu visión, tu visión. Y sí, creo que desde el punto de vista de lo que estábamos conversando, que tiene que ver con qué tanto las cosas que pasan, los acontecimientos que ocurren, impactan distinto cuando hay una competencia electoral que cuando no la hay. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, y ese es el punto que para tratar de entender un poco lo que está pasando. Por ejemplo, un asesor de Gabriel Boric dice que va a haber inestabilidad si es que él gana, porque van a hacer cambios y queda la crema. Y lógicamente queda la crema, si es que lo hablamos desde el punto de vista de comunicación política, porque una de las cosas que tú no quieres transmitir cuando estás compitiendo es incertidumbre. Tú quieres transmitir lo contrario, quieres transmitir certeza, o por lo menos, si es que hay un proceso de cambio, que esos procesos de cambio se den en un marco de total transparencia para que todo el mundo sepa cómo se avanza. La palabra inestabilidad dejó la crema. Lo mismo que pasa con Sebastián Sichel, que ha perdido una cantidad enorme de votos en el último tiempo por errores no forzados de él. Pero bueno, mientras eso está pasando, hay una convención constituyente trabajando, hay acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, el gobierno tiene que hacer algo respecto, o quiere hacer algo respecto a la situación de la Araucanía y propone la proyección del estado de emergencia. Entonces, mi pregunta es...
como estamos en una competencia electoral donde el poder está en juego, quién va a gobernar dentro de algunos meses, todas las cosas se sacan de proporciones, no por un lado, por todos los lados. Estoy de acuerdo. Por eso hay que poner la alerta, Fernando. Estoy de acuerdo contigo. O sea, efectivamente el concepto de inestabilidad que planteó De Polo la semana pasada, por supuesto que produjo un descontento muy grande, porque además, mira, no solamente por la situación electoral, sino porque es lo que decían recién, o sea, estamos en una situación de vivencia con una pandemia que produce más inestabilidad, no solamente económica, con lo que sabemos, sino que también inestabilidad emocional, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que lo más probable es que cuando tengamos estudios en un año más de cuál es el proceso de salud mental de nuestro país, tengamos muy malos índices por las razones que conocemos. A ver, entonces, eso no ayuda. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo que fue un error garrafal, sí, y que creo que va a tener también consecuencias eso. No tengo la menor duda, así como seguramente van a haber otros errores durante esta y la próxima semana, porque parece que las candidaturas van de un error en otro, ¿no? Sí. Respecto a lo Felipe que Lyon. Felipe Lyon, tú, dale. Sí. Estoy plenamente de acuerdo, sobre todo con esa última fase, Fernando, de que el contexto, no solamente, yo sumaría una cosa más a tu análisis y al de Claudia, digamos, o sea, es el contexto electoral sumado a la pandemia, como decía Claudia, pero también sumado a cómo desde el 18 de octubre también ha habido una crispación sobre todo en el mundo político. Yo también no creo que cuando se habla de polarización, yo la polarización se da más justamente en muchas veces en el círculo político que la sociedad misma, pero obviamente esas cosas van permeando. Y a lo que tú dices, Fernando, un ejemplo que histórico que se vio a principios del siglo fue lo que pasó en España, no sé si tú recuerdas, en que José María Aznar iba ganando las encuestas y se produce el atentado de Atocha. Sí, claro. Y cambió totalmente y en 2 semanas, no me acuerdo cuánto fue, pero se cambia absolutamente el resultado de la elección. Incluso cuestiones que son totalmente ajenas a lo que estaba haciendo el gobierno. Claro, ahí también influyó la reacción que tuvo el presidente incumbente, que era él, que en el fondo equivocó las culpas, ¿cierto?, en su minuto, y eso le provocó le provocó perder muchos votos, y la historia la conocemos, ¿cierto? Entonces todo puede pasar, ¿ya? Pero yo creo que también es importante, y esto también no lo mencioné antes, pero que nosotros desde cada uno de los espacios de influencia que tenemos, en tu caso, Fernando, que yo sé que tú lo haces, pero también nosotros como panelistas y desde donde trabajamos, tratar de subir el nivel. Yo sé que estamos a un par de semanas, pero por ejemplo, por eso mencionaba lo del PCR, que me pareció que hacer un escándalo de cada una de las cosas que pasan me parece que es demasiado, y ahí también se echan en falta liderazgos que pongan un poco la pelota contra el piso, para usar jerga futbolística. Las otras cosas yo entiendo que pueden ser un poco más álgidas, porque claro, hablar de estado de emergencia y hablar de cuestiones constitucionales siempre, me parece que siempre van a tener un componente de algidez, porque son cuestiones intensas, digamos, ¿no? Estamos hablando de restricción de derechos por un lado, estamos hablando de la posibilidad de que la máxima autoridad de la República tuviese que terminar antes su mandato. O sea, estamos hablando de cuestiones que son importantes, que se han aumentado más todavía por la elección. Ahora, tú también tocaste, Fernando, el tema de la convención. Yo estoy trabajando ahí y la verdad es que hay una cuestión que se dice mucho, que yo no estoy de acuerdo, que se dice mucho que en el fondo no importa esta utilización que se ha hecho de las cuestiones constitucionales, por ejemplo, por parte de la oposición, que bueno, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que se ha hecho un uso demasiado liberal, digamos, demasiado se han usado demasiado las cuestiones constitucionales. Me parece que son una herramienta que tenían una finalidad un poquito más, para hechos de un poquito más de gravedad y específico, y con una justificación jurídica un poco más potente que un simple juicio político. Pero el hecho de que muchas veces se escucha en la justificación un poco más informal, si uno quiere, que no importa porque esta constitución ya en el fondo ya no va, sabemos que eso puede no pasar, pero en la práctica ya estamos metidos en el debate de esta nueva constitución, ¿cierto? Y que por tanto no es tan grave. Pero a mí me parece que no, porque yo que estoy ahí metido en el debate, uno ve cómo efectivamente lo que está pasando hoy día en Chile
Y los problemas institucionales, la parálisis institucional en la que estuvimos metidos, los conflictos entre poderes, obviamente influyen mucho en el debate que se está dando hoy día en la Constitución. Hoy día en la Comisión de Régimen Político se está discutiendo si vamos a continuar con un sistema presidencial, y si continuamos con un sistema presidencial, ¿qué atribuciones vamos a dar para desbloquear este tipo de situaciones? O si vamos a darle más atribuciones al Congreso, si vamos a dar salidas institucionales a problemas como los que hemos tenido. Entonces es súper importante que la clase política actual entienda eso y no deseche, digamos, la institucionalidad actual de entrada, porque al final todas las cosas se van marcando precedentes. Sí. Entonces yo espero que todos, en el fondo, vamos a estar a la altura para que ese debate que ya se está dando, y se está dando de manera muy positiva y profunda, yo al menos hablo de la comisión en la que yo participo, que es la de régimen político, se siga dando de esa manera y no lo sigamos ensuciando con ese tipo de cosas. A ver, te quedan 2 minutos para terminar, Claudia. Sí, un minuto. Yo creo que, mira, veo desde Felipe una valoración del espacio de discusión de la Convención Constitucional que me parece muy bueno, ¿no? Porque yo creo que en este momento lo que estamos viviendo, para decirlo claramente, es por un lado la destitución de un viejo régimen, quiero decirlo así, ¿no? Y por lo tanto hay muchas instituciones que están siendo destituidas y que no significa que vayan a desaparecer, sino que van a ser transformadas. Y por otro lado, la constitución de algo nuevo, ¿no? Y eso yo creo que es el momento que además tensiona estas elecciones. Y en ese sentido me parece a mí que las elecciones, claro, es un proceso porque obviamente es quien va a llegar al poder, pero creo que lo más relevante que está sucediendo hoy día en Chile, a mi juicio, son 2 cuestiones. Uno que tiene que ver con el proceso constituyente y cómo se está escribiendo, debatiendo. Yo he visto casi todas las sesiones del debate y me parece muy interesante, y no hay que caricaturizar cómo se hace en algunos medios, digamos, de redes sociales, porque creo que es un muy buen debate. Y por otro lado, creo que el conflicto que tenemos en la zona sur del país es un conflicto grave que independiente de las posiciones políticas que podamos tener cada uno de nosotros, o incluso de las formas de mirar el mundo, es un conflicto que puede terminar de muy mala manera, y tenemos muchas experiencias en América Latina en las cuales me ha tocado vivir cerca con el proceso de Colombia, y creo que eso sería lamentable para nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser más prudente, hay que tender a tratar de hacer una resolución de conflicto sin las armas, que para mí es una cuestión básica en el mundo que vivimos hoy día, en este mundo que nos toca vivir hoy día. Eso. Claudia Díez y Felipe Layo, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, Fernando. Chao, Felipe. Gracias. Adiós. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave.